¿Alguna vez te has preguntado por qué tu silencio no provoca el impacto que esperabas? ¿Por qué a pesar de desaparecer nada parece cambiar, nadie reacciona? Y el vacío que dejas no parece tener peso. ¿Y si el problema no fuera tu silencio, sino lo que haces o dejas de hacer mientras callas? Estas preguntas no son cómodas, pero esconden una verdad que puede transformar tu vida. Durante mucho tiempo nos han hecho creer que el silencio es suficiente, que con dejar de hablar o apartarnos bastará para que los demás noten nuestra ausencia. Pero lo cierto es que el silencio solo tiene poder cuando nace de una transformación interna, cuando deja de ser un grito escondido y se convierte en una declaración silenciosa de fuerza. Este video no trata de juegos emocionales ni de castigos disfrazados de ausencia. Trata de algo mucho más profundo, de cómo convertir tu silencio en un territorio sagrado, en una herramienta para reconstruirte, para recuperar tu energía y para volver a ti mismo más fuerte que nunca. Aquí no encontrarás fórmulas vacías ni consejos superficiales. Lo que descubrirás es un viaje hacia tu interior, una manera de entender que la ausencia no significa debilidad, sino una forma de redefinir tu valor sin necesidad de explicarte. Quédate, porque lo que viene puede cambiar para siempre la manera en que entiendes tu silencio y tu poder. El silencio que no esperaban. Hay silencios que todos conocen. Son aquellos que siguen un patrón predecible. Desapareces unos días, dejas de responder, cierras las puertas a la comunicación con la esperanza de que el otro se dé cuenta de lo que pierde, de que empiece a buscarte, de que se sienta culpable. Este tipo de silencio, aunque parezca firme, se convierte con el tiempo en una reacción habitual, algo que el otro espera de ti. Y lo que se espera deja de causar impacto. Cuando tu ausencia se vuelve una táctica previsible, pierde fuerza porque el otro ya aprendió a convivir con ella, a entenderla como un simple berrinche emocional que tarde o temprano se disipará. Pero existe otro tipo de silencio, uno que desarma, que no se parece a los anteriores, que no busca provocar una reacción, sino que nace de una transformación interna tan profunda que cambia las reglas del juego sin previo aviso. Este silencio no es una pausa temporal. Es una declaración silenciosa de que algo en ti ha cambiado para siempre. Y ese cambio desconcierta, porque quien estaba acostumbrado a tu necesidad de ser validado, de recibir atención, de demostrar tu valor, de repente encuentra un vacío que no sabe cómo llenar. Ya no reaccionas como antes, ya no buscas con la misma insistencia, ya no hay mensajes estratégicos ni indirectas en redes sociales. Lo que hay es una calma que incomoda, una serenidad que el otro no entiende, porque no está fingida, sino nacida de una certeza interna. Este silencio desconcertante no surge de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso que al principio nadie más ve. Empieza dentro de ti cuando te das cuenta de que ya no tiene sentido seguir mendigando atención o esperando gestos que nunca llegan. Comienza el día que despiertas y te das cuenta de que ya no quieres luchar en el mismo campo donde solo tú dabas la batalla. A partir de ahí, cada acción tuya se vuelve distinta, no porque busques causar impresión, sino porque entiendes que tu valor no necesita demostrarse ante nadie. Y es justo en ese momento cuando tu silencio deja de ser una reacción impulsiva y se convierte en una presencia firme, sólida, capaz de hablar más fuerte que cualquier palabra. Lo curioso es que este tipo de silencio es en un inicio casi invisible para el otro. No lo notas en una sola noche, no hay un mensaje que diga «esto se acabó», no hay drama ni explicaciones que marquen un antes y un después. Lo notas en los pequeños detalles, en que dejas de mirar el teléfono esperando una respuesta, en que ya no te urge publicar nada para ser visto, en que incluso las conversaciones internas en las que tratabas de justificar al otro o de encontrar razones se apagan. De repente el ruido mental se detiene. Y cuando eso pasa, lo que sigue es un cambio tan profundo en tu energía que el mundo exterior comienza a percibirlo, aunque no sepa explicarlo. Ese es el momento en el que tu silencio deja de ser común y empieza a ser un misterio que atrae y desconcierta. ¿Por qué este tipo de silencio cambia las dinámicas?
Porque a diferencia de un silencio vacío, no nace del miedo ni de la esperanza de ser notado, sino de la claridad. Y la claridad, cuando llega, tiene una fuerza que ningún grito puede igualar. Ya no reaccionas, porque ya no esperas nada, y eso desarma a quien solía tener control sobre ti. Antes bastaba una palabra suya para hacerte regresar, para abrir la puerta que habías cerrado. Ahora no. Ahora tu silencio no es una táctica, es una respuesta natural que dice sin palabras: no necesito estar aquí para sentirme en paz. Esa independencia emocional desconcierta porque el otro ya no tiene poder para manipular tus emociones. Lo más impactante es que este silencio no se siente como un castigo, ni siquiera como una ausencia fría. Es paradójicamente una presencia tan sólida que se percibe aunque no estés ahí. No necesitas hablar ni aparecer para que tu energía se note. No necesitas demostrar nada porque finalmente has entendido que tu valor no depende de lo que el otro vea en ti, sino de lo que tú ves en ti mismo. Esta forma de estar en el mundo, aunque callada, es tan evidente que desestabiliza. Quien estaba acostumbrado a tu dependencia emocional siente por primera vez que te está perdiendo de una manera definitiva. Y lo siente no porque tú lo digas, sino porque tu actitud lo muestra. En este punto el otro empieza a preguntarse: ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Por qué ya no respondes como antes? Puede que intente provocar tu reacción, que busque tu atención con gestos que antes habrías valorado. Pero ya no estás en ese lugar, ya no necesitas esa validación. Y esa indiferencia tan silenciosa pero tan firme es lo que más impacta. Porque el silencio que desconcierta no es el del orgullo herido, es el de quien encontró paz en sí mismo y ya no juega el mismo juego. Es importante entender que no se trata de ser indiferente para herir al otro, sino de dejar de desgastarte para ser visto. Cuando dejas de medir tu valor por las reacciones externas, tu energía cambia por completo. Ya no eres el que persigue, el que se adapta, el que espera. Te conviertes en alguien que elige, que decide dónde quiere estar y dónde no. Y ese cambio de rol es evidente. El otro lo nota aunque no lo diga, porque al final el silencio auténtico siempre habla. A veces la persona que está del otro lado no sabe cómo reaccionar ante esa nueva versión tuya. Puede sentir confusión, incluso molestia, porque ya no eres el mismo que siempre estaba disponible. Pero lo que en realidad les desconcierta no es tu ausencia, es la sensación de que ya no necesitas nada de ellos. Y es que la necesidad es una forma de dependencia que el otro percibe de inmediato, aunque no siempre lo admita. Cuando esa necesidad desaparece, la dinámica se rompe. De repente, el poder que tenía sobre ti se disuelve. Y eso genera una incomodidad profunda, porque el otro comienza a preguntarse: ¿qué pasó contigo? ¿Por qué ya no estás donde siempre estabas? ¿Por qué tu silencio ya no es un grito por atención, sino un espacio sereno donde pareces estar bien sin su presencia? Ese es el primer impacto real, cuando el otro siente que algo en ti ya no busca validación. No es un silencio vacío, es un silencio lleno de vida interior, de proyectos, de una nueva mirada hacia ti mismo. Ya no publicas indirectas ni respondes con frialdad calculada. Simplemente estás en otro lugar emocional y mentalmente. Y esa distancia, aunque no sea física, se siente como una pared invisible que el otro no puede cruzar. Para llegar a este tipo de silencio, es necesario hacer un trabajo profundo. No se trata de desconectarte de todo de golpe, sino de aprender a escucharte, a distinguir entre lo que necesitas de verdad y lo que solo estabas esperando por costumbre. En el fondo, todos sabemos cuando un vínculo ya no nos da paz, cuando insistimos por miedo a quedarnos solos o por la necesidad de demostrar algo. Pero llega un momento en el que ese esfuerzo deja de tener sentido, y es ahí donde nace el verdadero silencio. Un silencio que no espera nada, que no exige nada, que no se construye sobre la idea de voy a desaparecer para que me extrañen, sino sobre la certeza de que tu valor no cambia, aunque nadie lo vea. Este silencio es poderoso porque no necesita justificarse. No requiere explicaciones ni estrategias. Es simplemente el reflejo de tu propio renacer.
Cada persona que ha pasado por un proceso de dolor emocional profundo lo sabe. Llega un punto en el que ya no quedan palabras, no porque no quieras hablar, sino porque entiendes que nada de lo que digas cambiará lo que el otro no está dispuesto a ver. Entonces eliges callar, pero esta vez no desde el resentimiento, sino desde la claridad de que mereces estar en un lugar donde tu voz sea escuchada, donde tu presencia sea valorada sin tener que mendigarla. Este primer apartado no se trata de animarte a desaparecer para demostrar tu fuerza, sino de invitarte a descubrir que la fuerza real no necesita demostración. Cuando el silencio nace de una paz interna, no hay drama ni estrategias. Hay una naturalidad tan profunda que el otro lo percibe como algo nuevo, algo que no esperaba, algo que rompe la rutina emocional, que los mantenía en el mismo ciclo. Y es ahí donde todo cambia. Quizás lo más transformador de este silencio es que no busca desestabilizar al otro aunque lo hace. Lo que realmente transforma es lo que ocurre dentro de ti. Empiezas a darte cuenta de que tu tiempo, tu energía y tu amor propio valen más que cualquier intento de ser visto por alguien que nunca quiso mirar de verdad. Y ese despertar, aunque doloroso al principio, es liberador, porque de repente ya no estás atrapado en el ciclo de esperar, provocar y decepcionarte. Ahora estás en tu propio centro, y eso se nota. Cuando tu ausencia empieza a pesar, hay una diferencia abismal entre simplemente dejar de estar y dejar huella. No es lo mismo desaparecer físicamente que hacer sentir tu ausencia de una manera tan profunda que el otro no pueda ignorarla. La primera es fácil. Cualquiera puede ausentarse, dejar de responder mensajes o de aparecer en la vida del otro durante un tiempo. Pero lo segundo, eso de dejar huella, requiere de una fuerza interior que no se construye con impulsos ni con estrategias improvisadas, sino con una transformación real que se gesta en silencio. Es una ausencia que pesa no porque busca castigar, sino porque nace de una presencia que antes era sólida, auténtica y genuina, y que al retirarse deja un vacío imposible de llenar con distracciones. El problema es que muchos confunden el acto de alejarse con la capacidad de ser recordado. Creen que basta con cerrar la puerta y esperar que el otro se dé cuenta de lo que perdió. Pero una ausencia que no va acompañada de una energía diferente, de una presencia interna que hable por sí misma, no genera impacto. Al contrario, se convierte en un gesto más que el tiempo termina por disolver. Para que tu ausencia pese, primero tu presencia debe haber sido clara, auténtica y sobre todo consciente de su propio valor. Solo así, cuando decides dar un paso atrás, lo que el otro percibe no es una simple desaparición, sino una declaración silenciosa de que tu energía ya no está disponible para ser desperdiciada. El cambio empieza en ti, en cómo te sostienes mientras no estás, en qué haces con el tiempo que antes dedicabas a intentar mantener viva una conexión unilateral. Porque cuando usas tu ausencia únicamente como una táctica para llamar la atención, el otro lo siente. Puede que no lo diga, pero lo percibe. Nota que sigues pendiente, que tu energía aún orbita a su alrededor, aunque no haya palabras de por medio. Esa ausencia no pesa, porque está vacía, porque sigue dependiendo de una validación externa que nunca llega. Pero cuando tu ausencia nace de una elección consciente, cuando de verdad te retiras para enfocarte en ti, para reconstruir lo que se quebró, el mensaje cambia. Ya no hay una intención oculta de ser buscado. Hay una decisión firme de no estar donde no eres valorado. Ese tipo de ausencia es la que más desestabiliza, no porque sea una forma de castigo, sino porque rompe los patrones que el otro esperaba. Quien estaba acostumbrado a que siempre estuvieras disponible, se enfrenta de pronto a un espacio en el que ya no estás, no porque quieras manipularlo, sino porque ya no tienes interés en mendigar atención. Y esa energía se siente. Es como si la balanza que antes estaba desequilibrada a favor del otro, se nivelara de golpe. Dejas de girar en torno a lo que el otro hace o deja de hacer, y comienzas a girar en torno a ti. Y cuando eso sucede, tu ausencia se convierte en una presencia nueva, más firme, que se percibe aunque no digas una sola palabra.
El verdadero peso de tu ausencia no se mide por los días que no estás, sino por lo que haces con esos días. Si los llenas de resentimiento, de espera y de ansiedad, por una reacción tu energía sigue atrapada en el mismo ciclo de dependencia. Pero si los llenas de autocuidado, de decisiones que te nutren de un renacer interior que te devuelve la calma, tu ausencia se vuelve magnética. Es como si el otro pudiera notar, aunque no te vea, que algo en ti cambió, que ya no estás esperando nada. Ese cambio es tan poderoso que a menudo es la primera señal que hace despertar al otro. No porque quiera necesariamente volver, sino porque siente que la dinámica ya no es la misma y que tú ya no estás dispuesto a jugar en el mismo terreno emocional. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces tu ausencia ha pasado desapercibida? Probablemente más de las que quisieras admitir. Y no porque no valgas, sino porque el otro se acostumbró a tu forma de reaccionar, porque sabía que tarde o temprano volverías. En cambio, cuando decides dar un paso atrás, no como amenaza, sino como una forma de respeto hacia ti mismo, todo cambia. Tu ausencia deja de ser un detalle temporal para convertirse en una presencia silenciosa que genera preguntas, que desordena, que obliga al otro a replantearse qué pasó. Ya no hay mensajes estratégicos ni llamadas a última hora. Solo hay silencio. Y ese silencio pesa porque ya no hay promesa de retorno. El cambio de energía es evidente. Se refleja en cómo caminas, en cómo hablas, en lo que compartes o dejas de compartir. No se trata de desaparecer del todo, sino de estar tan enfocado en tu propio crecimiento que el otro nota que algo en ti se ha fortalecido. Es como si tu atención, antes dispersa en intentar agradar, ahora estuviera completamente dirigida hacia tu bienestar. Y eso no solo se nota en tu comportamiento, sino también en la forma en que el otro te percibe. Ya no eres la persona que busca demostrar su valor. Ahora eres alguien que lo vive, que lo respira, que lo transmite sin necesidad de palabras. Una ausencia respaldada por una presencia interna sólida es imposible de ignorar. No porque hagas ruido, sino porque tu silencio habla más que cualquier discurso. Habla de alguien que ya no se aferra, que ya no teme perder lo que no le pertenece, que ya no necesita ser aprobado para sentirse completo. Ese tipo de energía no solo cambia la forma en que los demás te ven, sino también la forma en que tú te ves. Dejas de medir tu vida en función de la reacción ajena y comienzas a vivirla en función de lo que te nutre, de lo que te hace bien. Lo fascinante de este proceso es que no necesitas forzarlo. No es cuestión de planificar cómo vas a desaparecer, ni de calcular el tiempo exacto para provocar nostalgia. Es un cambio tan natural que ocurre casi sin darte cuenta. Un día dejas de mirar el celular esperando un mensaje, dejas de buscar señales en lo que publica el otro, dejas de analizar cada gesto como si tu paz dependiera de ello. Y cuando te das cuenta, tu ausencia ya no es una táctica, es una consecuencia de tu nueva claridad. Esa es la ausencia que realmente deja huella, la que nace cuando eliges priorizarte sin rencor, sin drama, sin necesidad de explicaciones. Este tipo de ausencia también enseña algo al otro, aunque no sea tu intención. Le muestra que no eras alguien fácil de reemplazar, que tu presencia no era algo que se pudiera dar por sentado. Pero lo importante no es que el otro lo entienda, sino que lo entiendas tú, que seas capaz de mirar hacia atrás y reconocer que tu valor no estaba en ser constante para alguien que no te veía, sino en ser fiel a ti mismo, incluso si eso significaba alejarte. Porque al final, la ausencia que más pesa no es la que busca reconocimiento, sino la que nace de un amor propio tan profundo que no permite quedarse donde uno no es apreciado. Un ejemplo claro de este cambio se ve en la energía que proyectas. Cuando estabas atrapado en el ciclo de esperar una reacción, toda tu atención se dirigía hacia el otro. Te sentías inquieto, ansioso, con una sensación de vacío, cada vez que no había respuesta. Pero cuando decides retirarte para reconectar contigo, esa energía se transforma. Empiezas a invertirla en ti, en tu bienestar, en tu paz. Y lo curioso es que el mundo lo nota. Puede que el otro lo perciba como un misterio, que no entienda por qué ya no estás pendiente.
Puede que incluso intente recuperarte con gestos que antes habrían sido suficientes. Pero para ti el foco ya no está ahí. Tu silencio no es una estrategia para atraerlo, es el reflejo de que ya no necesitas su atención para sentirte completo. Con el tiempo este cambio se vuelve evidente, no solo para el otro sino para ti. Empiezas a notar que cada día sin esa energía tóxica te sientes más ligero, más en paz, más enfocado en lo que realmente importa. Ya no vives midiendo tu valor por los gestos externos, sino por cómo te sientes contigo mismo. Y eso, aunque parezca algo sutil, es lo que realmente hace que tu ausencia deje huella. Porque no es un vacío desesperado, sino un espacio lleno de ti. La verdadera ausencia significativa no busca venganza, ni siquiera busca ser recordada. Es simplemente el resultado de una transformación interna que ya no te permite estar en el mismo lugar de antes. Es la declaración silenciosa de que si alguien quiere encontrarte, tendrá que hacerlo en un nivel más alto, porque tú ya no estás dispuesto a volver a los juegos emocionales que te desgastaban. Esa ausencia pesa, no porque intentes que duela, sino porque muestra sin palabras que tu tiempo y tu energía son valiosos, y que ahora los estás invirtiendo en el lugar correcto en ti. Cuando tu ausencia empieza a pesar, no es porque te hayas vuelto frío o distante, es porque tu presencia ha cambiado de forma. Ya no se ofrece en pequeñas dosis esperando ser aceptada. Ahora es una presencia completa, firme, que no necesita aprobación. Y esa energía, aunque no busques demostrarla, es imposible de ignorar. Quien alguna vez pensó que siempre estarías disponible ahora siente que algo se perdió. No es tu ausencia física lo que duele, sino la sensación de que el acceso que tenían a ti ya no está garantizado. Esa es la esencia de este segundo paso, convertir la ausencia en un mensaje silencioso de amor propio. No un grito por atención, no un castigo, sino una demostración de que te eliges a ti mismo, antes que cualquier dinámica que te haga perder la paz. Cuando entiendes eso, tu ausencia deja de ser una estrategia y se convierte en una forma natural de decir, estoy aquí, pero no para cualquiera, no a cualquier precio. El vacío que revela verdades. Hay un momento en el que tu silencio deja de ser un simple gesto y se convierte en un espejo implacable. Es entonces cuando sin palabras, sin reclamos y sin explicaciones, te das cuenta de quién realmente te valoraba. Porque el vacío que deja tu ausencia no solo se siente en el otro, sino que también te permite ver con una claridad brutal lo que antes no querías aceptar. No todos sienten tu falta, y esa realidad, aunque dura, no tiene nada que ver con tu valor personal. Más bien es un reflejo del lugar que ocupabas en la vida del otro, un lugar que quizás idealizaste, un espacio que creías más importante de lo que en realidad era. La ausencia actúa como un espejo, porque en ese silencio todo se vuelve más evidente. Las personas que realmente te valoran se acercan aunque sea con un gesto simple, con un mensaje sincero, con una palabra que demuestra que tu presencia tenía sentido. Pero quienes nunca estuvieron conectados contigo de verdad no notarán tu falta, y lejos de doler, esa constatación debería liberarte. Porque lo que antes interpretabas como rechazo, ahora se transforma en una respuesta clara. Simplemente no había una reciprocidad emocional real. Y esa verdad, aunque pueda quemar, es la que necesitas para dejar de insistir en donde nunca hubo un interés genuino. Este vacío es como una lupa. Amplifica lo que estaba oculto bajo las apariencias, debajo de las pequeñas atenciones superficiales, las respuestas automáticas o los gestos rutinarios que confundías con afecto. Cuando decides callar, cuando te retiras del ruido y das espacio, observas con nuevos ojos cómo reaccionan las personas que te rodean. Algunos te buscarán, otros ni siquiera notarán tu ausencia. Y aunque eso pueda parecer doloroso, en realidad es una bendición disfrazada. Porque no hay nada más valioso que ver sin filtros quién está contigo, porque quiere estarlo, y quién solo estaba por conveniencia o por costumbre. Aceptar la crudeza de esta verdad es un acto de madurez emocional. Al principio cuesta asumir que no todos te extrañarán,
que no todos sentirán tu silencio como algo importante, pero con el tiempo comprendes que eso no define tu valor. No es una cuestión de que seas menos valioso, menos interesante o menos digno de amor. Es simplemente que cada persona tiene sus prioridades, sus vacíos, sus intereses, y tú no puedes obligar a nadie a verte como mereces ser visto. Tu única tarea es reconocerte, tú valorar tu tiempo, tu energía y tu esencia, sin depender de que otros lo hagan. Lo más liberador de este proceso es que el silencio te da una perspectiva diferente. Te permite salir de ese ciclo en el que vivías pendiente de las reacciones de los demás, midiendo tu importancia por un mensaje, una llamada o una señal de interés. Cuando entiendes que tu valor no está en lo que los demás hacen, sino en lo que eres, dejas de vivir con esa ansiedad por ser validado. Te das cuenta de que el verdadero reconocimiento no viene de fuera, viene de adentro. Y ese cambio es tan profundo que incluso si nadie reacciona a tu ausencia, tú sigues firme porque ya no necesitas esa confirmación externa para sentirte completo. Por eso, cuando la ausencia se convierte en una lupa, no debes temer lo que te muestra. Sí puede que descubras que algunas personas no te extrañan, que otras siguen con sus vidas como si nada. Pero eso no es un fracaso tuyo, es una revelación sobre ellas. Es una prueba de que su conexión contigo nunca fue tan fuerte como creías, y aunque eso duela al principio, es mejor saberlo que seguir viviendo en una ilusión. De hecho, esa claridad te ahorra años de intentos, de explicaciones, de esfuerzos que nunca iban a ser correspondidos. El silencio también tiene el poder de mostrarte algo más importante: tu propia capacidad de sostenerte. Porque cuando dejas de buscar en otros la validación que necesitas, te das cuenta de que puedes darte a ti mismo lo que tanto esperabas recibir. Empiezas a cultivar una relación diferente contigo, una en la que ya no te cuestionas por no ser suficiente, sino que entiendes que no todos están en tu misma sintonía emocional, y eso está bien. No necesitas encajar en todas partes ni ser indispensable para todos. Lo que importa es ser auténtico y estar en paz con tu propia presencia. El vacío que revela verdades también te enseña que las relaciones verdaderas no necesitan ser forzadas. Las personas que realmente te valoran no necesitan que desaparezcas para notarlo, lo sienten incluso cuando estás en silencio, porque tu presencia es algo que trasciende las palabras. En cambio, quienes solo se acostumbraron a tenerte cerca no percibirán tu ausencia como algo significativo, y ahí está la diferencia. Ese contraste, por doloroso que parezca, es lo que te permite dejar de invertir energía en relaciones unilaterales y empezar a construir conexiones reales. Hay algo profundamente transformador en dejar de ver tu ausencia como una prueba para los demás y empezar a verla como una prueba para ti. Porque cuando eres capaz de estar en silencio, de no forzar nada, de simplemente observar, descubres una fuerza interior que quizás no sabías que tenías. Aprendes que no necesitas perseguir lo que no está destinado para ti, que no es tu tarea convencer a nadie de tu valor. El silencio se convierte en tu aliado, porque te enseña a confiar en tu propio proceso, en tu capacidad de avanzar incluso si nadie más lo nota. Una de las verdades más duras que revela el vacío es que a veces sobreestimamos el lugar que ocupamos en la vida de los demás. Creemos que somos imprescindibles, que nuestra ausencia será notada al instante, que el mundo se detendrá sin nuestra presencia. Pero la realidad es diferente. Cada persona vive inmersa en su propio universo con sus propias luchas y no siempre tienen espacio para vernos como quisiéramos. Lejos de ser algo negativo, aceptar esto es liberador. Te permite dejar de esperar reacciones que no llegarán y centrarte en lo que sí está en tus manos: tu propia vida, tus decisiones, tu bienestar. No se trata de volverte frío o indiferente, sino de entender que no todos están preparados para valorarte como mereces. Y eso no es una sentencia contra ti, sino un recordatorio de que debes rodearte de quienes sí lo hacen. Tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla en lugares donde no es apreciada. Cuando lo comprendes, tu silencio deja de ser una herramienta para buscar atención y se convierte en una frontera sana
en una forma de proteger lo que eres. Por eso la próxima vez que notes que alguien no siente tu ausencia, no lo tomes como una derrota. Tómalo como una señal de que es momento de invertir tu tiempo y tu corazón en otras direcciones, en personas y proyectos que sí valoren lo que aportas. No te desgastes intentando explicar tu valor a quienes no tienen la sensibilidad para verlo. Tu tarea no es convencer, tu tarea es ser auténtico, vivir con dignidad y mantener tu paz. El silencio es un lenguaje poderoso porque no necesita adornos. No miente, no exagera, no implora. Simplemente muestra la verdad por incómoda que sea. Y cuando lo aprendes a usar no como arma sino como herramienta de claridad, todo cambia. Dejas de temer al vacío porque sabes que en ese vacío hay respuestas. Respuestas que quizás no esperabas, pero que son las que te liberan. Te das cuenta de que la verdadera fortaleza no está en ser recordado, sino en ser capaz de seguir adelante, aunque no haya reconocimiento. Porque al final tu valor no se mide por cuántos te extrañan, sino por la manera en que tú aprendes a sostenerte, a crecer y a amar tu propia compañía. Aceptar la crudeza de estas verdades no te vuelve más duro sino más libre. Es el inicio de una nueva etapa en la que tu energía ya no se gasta intentando demostrar nada. Comienzas a vivir con una ligereza distinta, con la seguridad de que no necesitas ser imprescindible para todos. Basta con ser suficiente para ti mismo. Y cuando lo eres, el vacío ya no asusta porque deja de ser un espacio de carencia y se convierte en un espacio de poder. Un espacio donde las verdades se muestran tal como son, sin maquillaje, y donde aprendes a caminar sin mirar atrás. Romper el ciclo de esperar reacciones. Hay un error muy común que cometemos cuando decidimos guardar silencio o alejarnos, creer que ese silencio por sí mismo provocará una reacción inmediata en el otro. Esperamos que nuestra ausencia se convierta en un golpe de realidad, en un recordatorio de nuestro valor, en un disparador de nostalgia o remordimiento. Pero la verdad es que cuando el silencio se usa como un truco, como una herramienta de manipulación emocional, para obtener atención, pierde su fuerza. En lugar de empoderarnos, nos mantiene atados a una espera invisible que solo nos desgasta más. Porque el verdadero problema no está en callar, sino en lo que esperamos que pase mientras callamos. La obsesión por recibir señales se convierte en una cadena invisible. Miramos una y otra vez el teléfono, revisamos quién vio nuestras historias, analizamos cada pequeño gesto, como si fuera una pista. Vivimos en alerta esperando una notificación, un hola inesperado, un mensaje que confirme que el silencio está funcionando. Pero esa espera nos roba el presente, nos aleja de nosotros mismos y nos mantiene girando alrededor de alguien que quizás ni siquiera está pensando en nosotros. Es un ciclo cruel. Nos convencemos de que cuanto más nos callemos, más nos buscarán. Y si no lo hacen, comenzamos a sentirnos insuficientes, como si el problema fuera nuestra falta de valor. Romper este ciclo empieza por entender algo muy simple pero poderoso. Tu silencio no tiene por qué ser un mensaje para el otro, sino una declaración para ti mismo. Cuando callas, no lo hagas para que te busquen, sino para escucharte, para conectar con tu interior, para tomar distancia de lo que te estaba consumiendo. Porque si tu silencio está enfocado hacia afuera, hacia una reacción externa, te convertirás en esclavo de las respuestas o del vacío, de no recibir ninguna. En cambio, si lo orientas hacia adentro, se transforma en una herramienta de liberación y claridad. Liberarse de la obsesión por las notificaciones requiere un cambio profundo en la forma de ver la situación. Cada vez que sientas el impulso de revisar tu teléfono, pregúntate, ¿qué estoy esperando realmente? A menudo no es un mensaje lo que buscamos, sino una validación que nos haga sentir importantes. Pero esa validación externa es tan efímera como frágil. Hoy llega, mañana desaparece, y así seguimos atrapados en una montaña rusa emocional que no nos deja avanzar. Por eso el primer paso es renunciar a la necesidad de ser confirmado por otros. No porque no lo merezcas, sino porque no deberías depender de ello para sentirte completo.
Reorientar la energía hacia uno mismo significa invertir ese tiempo y esa atención en algo que realmente te nutra. Piensa en todo el espacio mental que consumes, esperando una reacción. ¿Qué pasaría si usas esa misma energía en reconstruirte, en aprender algo nuevo, en cuidar tu cuerpo y tu mente, en escribir, crear, o simplemente respirar con calma? Ese es el verdadero poder del silencio. Convertirlo en un terreno fértil para tu crecimiento, no en una trampa emocional, donde solo aguardas por lo que otro decida hacer. Cuando dejas de esperar reacciones, algo curioso ocurre. Tu energía cambia. Dejas de estar en modo carencia como alguien que implora ser visto, y te conviertes en una persona que se elige, que camina con seguridad, porque no está pendiente de lo que otros deciden sentir o hacer. Y esa transformación se percibe incluso sin que hables. Quien antes te daba por hecho nota que ya no estás en la misma frecuencia, que tu vida sigue su curso sin necesidad de su validación. Paradójicamente, es cuando dejas de buscar que empiezas a atraer, no porque lo persigas, sino porque tu atención ya no está dispersa en el deseo de ser notado. Romper el ciclo de esperar también significa aceptar que no todo silencio obtendrá una respuesta. Y eso está bien. No todas las personas van a reaccionar como tú quisieras, ni todos los vínculos están destinados a sostenerse. Aferrarse a esa expectativa solo prolonga la decepción. Lo más saludable es entender que tu silencio no es una prueba para nadie, es una oportunidad para ti. Es el espacio en el que dejas de explicar, de insistir y de dar más de lo que recibes para empezar a construir una relación más honesta contigo mismo. Una de las prácticas más liberadoras es cambiar el foco. En lugar de pensar en lo que el otro está haciendo o dejando de hacer, pregúntate qué puedes hacer tú para sentirte mejor hoy. No mañana, no cuando llegue ese mensaje que quizás nunca llegue sino ahora. Puede ser algo tan simple como salir a caminar, escuchar tu canción favorita, leer, cocinar algo que te guste o llamar a alguien que sí te valora. Son pequeños gestos, pero cada uno te recuerda que no necesitas quedarte atrapado en la espera para sentir que tu vida tiene sentido. A medida que comienzas a actuar sin esperar, sientes una ligereza nueva. Es como si el peso que llevabas en los hombros se disolviera poco a poco. Dejas de mirar al pasado con nostalgia o al futuro con ansiedad y aprendes a vivir el presente con gratitud. No porque todo esté resuelto, sino porque por fin comprendes que no necesitas tener todas las respuestas para estar en paz. Tu silencio ya no es una estrategia para provocar algo en los demás, sino una elección consciente de cuidar tu energía y tu bienestar. También es importante entender que romper este ciclo no significa que dejes de sentir. Habrá momentos en los que te invada el impulso de esperar, en los que te cueste soltar esa necesidad de ser reconocido. Es normal, pero cada vez que logres redirigir tu atención hacia ti, estarás fortaleciendo una parte interna que antes estaba descuidada. Es como entrenar un músculo emocional. Al principio duele, pero con el tiempo te hace más fuerte, más consciente de lo que mereces y más capaz de seguir tu propio camino sin depender de las reacciones ajenas. La clave está en reconocer que la vida no se mide por cuántas personas te buscan cuando callas, sino por cuánto creces cuando decides no esperar. Porque en ese espacio en el que sueltas las expectativas, encuentras algo mucho más valioso: tu propia voz. Esa voz que antes se ahogaba en la ansiedad por una respuesta externa, ahora se convierte en tu guía, en el motor que te impulsa a crear, a moverte, a amar de una forma más sana y libre. El silencio, cuando no se usa para provocar, se transforma en un aliado poderoso. Te enseña a escucharte, a valorar tus emociones, a tomar decisiones más claras. Aprendes a estar contigo sin sentirte solo, a disfrutar de tu compañía, a conocerte mejor. Y cuando logras eso, tu relación con el mundo cambia. Ya no eres alguien que implora ser visto, sino alguien que brilla desde adentro, que no necesita forzar nada para ser respetado. Romper el ciclo de esperar reacciones es un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo: no voy a vivir a la sombra de lo que otros decidan sentir.
Voy a seguir construyendo mi vida aunque nadie más lo vea. Y ese tipo de determinación es magnética. No se trata de demostrar nada a nadie, sino de demostrártelo a ti, de sentir que eres capaz de sostenerte, de levantarte, de avanzar sin depender de un gesto que confirme tu importancia. Quizás al final, este sea el mayor aprendizaje, que el silencio más poderoso no es el que se usa como un grito para ser escuchado, sino el que se vive con serenidad, sin esperar aplausos ni respuestas. Es el silencio que te libera, que te devuelve la capacidad de actuar, de crear y de elegir sin miedo. Porque cuando ya no estás atrapado en la obsesión por ser notado, descubres algo que vale infinitamente más: tu propia paz. Dejar de ser predecible. La previsibilidad emocional es un terreno fértil para la indiferencia. Cuando alguien sabe exactamente qué harás ante cualquier situación, cuando conoce tus patrones de reacción, tu enojo, tu silencio calculado y hasta tu forma de buscar reconciliación, deja de sentir curiosidad por ti. De alguna manera te conviertes en un libro abierto, un guión repetido tantas veces que ya no provoca sorpresa ni respeto. En el fondo, el ser humano tiende a valorar más aquello que no tiene garantizado, lo que no entiende del todo, lo que no puede anticipar. Por eso, cuando siempre respondes de la misma manera, ya sea con palabras, con silencio o con intentos de atraer atención, el otro deja de percibirte como una presencia que merece cuidado. Simplemente sabe que tarde o temprano estarás ahí, disponible, repitiendo el mismo patrón. Dejar de ser predecible no significa actuar con frialdad, ni convertirse en alguien que finge indiferencia para manipular. Todo lo contrario. Significa romper los hábitos emocionales que te han convertido en un reflejo automático de las acciones de los demás. Es renunciar a la idea de que tienes que responder siempre con la misma intensidad, el mismo drama o la misma expectativa de retorno. Cuando cambias esa dinámica, cuando decides actuar desde una nueva conciencia, en vez de reaccionar como lo harías por impulso, la otra persona empieza a verte con otros ojos. Ya no eres ese eco que responde de forma inmediata, sino alguien que sabe cuándo hablar, cuándo callar y, sobre todo, cuándo retirarse con dignidad. El juego de ida y vuelta es uno de los círculos viciosos más desgastantes en cualquier relación. Es ese ciclo en el que uno desaparece para ver si el otro reacciona y el otro responde solo para no perder el control de la situación. Es un juego en el que ambos pierden porque nadie está siendo auténtico. Tú desapareces esperando ser buscado, pero el otro, al percibir la estrategia, solo reacciona por costumbre, no por verdadero interés. Así se desgasta el vínculo hasta el punto en que tu silencio deja de tener peso y tus gestos se vuelven predecibles. Dejas de ser alguien con presencia para convertirte en alguien que juega a ser notado, y eso no genera admiración, sino desinterés. Romper esa dinámica implica algo que puede parecer difícil al principio: dejar de buscar la reacción del otro como objetivo. Significa entender que tu ausencia no debe ser una táctica, sino una consecuencia natural de tu deseo de estar en paz. No se trata de desaparecer para causar impacto, sino de retirarte porque ya no tienes nada más que ofrecer en un espacio donde no eres visto. Cuando lo haces desde esa autenticidad, el efecto es completamente distinto. Ya no hay ansiedad ni expectativa, solo hay una calma que el otro percibe y que lo desconcierta. Porque cuando dejas de ser predecible, tu energía se vuelve impredecible en el mejor sentido. Dejas de bailar al ritmo que los demás imponen. Convertir tu ausencia en algo estable y auténtico es un acto de madurez emocional. Significa que no te vas para llamar la atención, sino porque decides priorizar tu bienestar. Tu ausencia deja de ser un grito disfrazado para convertirse en una declaración silenciosa de respeto por ti mismo. Eso no solo cambia cómo te ven los demás, sino que transforma la relación que tienes contigo. Ya no te ves como alguien que depende de las reacciones ajenas, sino como una persona capaz de sostenerse sin tener que demostrar nada. Lo curioso es que cuando logras esta estabilidad, el otro lo nota de inmediato.
Acostumbrado a tus patrones de ida y vuelta, de pronto, se encuentra con un silencio que no busca provocar, con una presencia ausente, que no persigue ni se justifica. Y esa diferencia es tan evidente que empieza a cuestionarse qué ha cambiado en ti. Es entonces cuando el respeto que quizás se había perdido comienza a resurgir. Porque pocas cosas generan más impacto que alguien que se va sin drama, sin reclamos y sin necesidad de ser notado. Dejar de ser predecible es también una invitación a explorar una versión más libre de ti mismo. Significa aprender a no reaccionar con la misma intensidad cada vez que algo no sale como esperabas. No es indiferencia, es control emocional. Es saber que no necesitas demostrar tu valor cada vez que el otro te ignora, ni desaparecer con la esperanza de que te extrañe. Tu silencio, cuando es auténtico, no es una táctica para ganar terreno, es un reflejo de que has dejado de participar en juegos que no te suman nada. Para lograr esto es fundamental trabajar en tu centro interno. Pregúntate, ¿por qué me siento obligado a actuar de cierta manera cada vez? ¿Por qué mi reacción se ha vuelto tan predecible? Muchas veces la raíz está en el miedo. Miedo a no ser visto, miedo a perder, miedo a quedar en segundo plano. Pero cuando te das cuenta de que tu valor no depende de lo que el otro perciba, puedes romper esos patrones sin sentir que te quedas sin identidad. Dejas de ser el personaje que siempre reacciona de la misma forma y te conviertes en alguien genuino, capaz de responder de maneras distintas, porque ya no buscas ser comprendido, solo vivir con coherencia. Otro aspecto importante es la coherencia entre tu silencio y tus acciones. Cuando desapareces por estrategia, siempre hay un pequeño gesto que delata tu intención, una publicación indirecta, un comentario pasivo, una señal que busca que el otro reaccione. Pero cuando tu ausencia es real, no hay nada que demostrar. Tu silencio se vuelve completo, no como un muro, sino como un espacio en el que reconstruyes tu vida sin mirar atrás. Esa autenticidad es lo que le da peso a tu presencia, incluso cuando no estás. Ser impredecible en este contexto no significa actuar con frialdad o desinterés. Significa actuar desde tu verdad, no desde el guión que otros esperan que sigas. Es sorprender no porque hagas algo teatral, sino porque tu energía ya no depende de los viejos juegos emocionales. Y eso se siente. Cuando ya no reaccionas de forma automática, cuando no buscas una revancha emocional ni usas tu ausencia como un arma, te conviertes en alguien que descoloca al otro sin intención de hacerlo. Simplemente eres tú, con una estabilidad emocional que no necesita demostraciones. Al final, dejar de ser predecible es también una manera de recuperar tu poder personal, porque en la previsibilidad está el control de los demás sobre ti. Si saben exactamente cómo vas a actuar, pueden anticiparse y manejar tus emociones a su conveniencia. Pero cuando te mueves desde la calma y no desde la reacción, ya nadie tiene poder sobre tu estado interior. Tú decides qué dar, cuándo estar, cuándo retirarte, sin que eso dependa de lo que el otro haga. Es una libertad que se siente, que se proyecta y que te cambia. Convertir tu ausencia en algo estable y auténtico es en esencia una forma de presencia más fuerte. Ya no estás en función de demostrar nada ni de mendigar atención. Tu energía se concentra en lo que realmente importa: tu paz, tu bienestar, tu crecimiento. Y cuando vives desde ese lugar, dejas de ser predecible, no porque juegues con el misterio, sino porque ya no reaccionas como antes. Ahora eres una versión más consciente de ti, alguien que actúa no para ser visto, sino porque sabe lo que merece. Ese es el verdadero cambio: pasar de usar el silencio como una herramienta desesperada a convertirlo en una elección madura. Cuando lo haces, te das cuenta de que no necesitas tácticas para ser respetado. Tu simple coherencia, tu capacidad de retirarte con serenidad, tu manera de seguir tu camino sin mirar atrás, hablan por ti con más fuerza que cualquier estrategia. Porque al final, la ausencia más poderosa no es la que intenta llamar la atención, sino la que deja claro sin palabras que tu vida sigue siendo valiosa, incluso sin la presencia del otro.
El precio del silencio vacío. No todo silencio es sanador. A veces callar no es un acto de fortaleza ni de claridad, sino una forma de huir. Huir de conversaciones incómodas, de la necesidad de poner límites, de la posibilidad de ser rechazado. Este tipo de silencio no construye nada. Al contrario, va erosionando poco a poco la confianza en uno mismo. Se convierte en un muro donde acumulas palabras no dichas, emociones contenidas y heridas que en lugar de sanar se enquistan y crecen. Es un silencio que no alivia, que no ordena, que simplemente tapa el ruido momentáneamente, como quien cubre una grieta con una mano sin reparar que la presión seguirá aumentando. Cuando el silencio nace del miedo, y no de una elección consciente, deja de ser un aliado y se transforma en una prisión emocional. Es el tipo de silencio que no da paz, sino que te hace sentir atrapado dentro de tu propia mente, con pensamientos que se repiten una y otra vez, porque nunca encuentran salida. Te dices a ti mismo que guardar silencio es lo mejor, que es preferible callar antes que provocar más problemas, pero en realidad lo que estás haciendo es dejar que el peso de tus emociones se acumule. Y con el tiempo ese peso se vuelve insoportable, porque lo que no se dice busca otras formas de manifestarse en ansiedad, en insomnio, en frustración. La diferencia entre un silencio estratégico y uno agotado es abismal. El primero es elegido, es consciente, es una pausa voluntaria para proteger tu energía y reflexionar antes de actuar. El segundo, en cambio, es el resultado del cansancio, de la saturación, de esa sensación de que ya no tienes fuerzas para decir nada más, porque nada cambia. El silencio estratégico es como un refugio, un espacio que te permite recuperar tu centro. El silencio agotado, por el contrario, se siente como una celda, una renuncia a tu voz, porque ya no crees que valga la pena levantarla. Es importante reconocer cuando tu silencio se ha convertido en un mecanismo de huida. Callas porque has encontrado paz en tu interior, o porque no soportas la idea de otra discusión. Callas porque has aprendido a elegir tus batallas, o porque te sientes demasiado cansado para defender lo que sientes. Cuando el silencio nace del agotamiento emocional, en realidad no estás en control. Estás rindiéndote sin darte cuenta. Es un silencio que no sana, que te desconecta no solo de los demás, sino también de ti mismo, de tus necesidades, de tus emociones más profundas. El precio de este tipo de silencio es alto. Cuanto más tiempo pasas callando por huir, más difícil se vuelve reconocer lo que sientes y expresarlo de manera saludable. Es como si tu voz se fuera apagando poco a poco, hasta que llega un momento en el que ni siquiera sabes cómo decir lo que necesitas. Te acostumbras tanto a tragarte tus palabras que el mundo comienza a pensar que estás bien, cuando en realidad te estás desmoronando por dentro. Y esa soledad emocional, esa sensación de estar invisible, es uno de los daños más profundos que puede provocar un silencio vacío. Por eso es fundamental aprender a distinguir entre el silencio que te fortalece y el que te encadena. El silencio estratégico no duele, al contrario, da claridad. Lo sientes porque lo eliges, porque sabes que al callar estás creando un espacio para pensar, para sanar, para mirar la situación desde otra perspectiva. No es un silencio forzado, sino un silencio consciente, lleno de intención. En cambio, el silencio agotado se siente pesado, lleno de tensión interna. No es una elección, es una consecuencia del desgaste emocional de haberte dado tanto sin recibir nada, a cambio de sentir que ya no tienes nada que decir porque nadie escucha. Una de las señales más claras de que tu silencio se ha vuelto una prisión es cuando notas que te desconectas de tu propia vida. Ya no expresas lo que te molesta, no dices lo que necesitas, te adaptas a todo por miedo a generar conflicto o por la creencia de que no vale la pena. Pero lo que no dices se queda dentro, acumulando resentimiento y tristeza. Es como si fueras borrando partes de ti mismo cada vez que eliges callar por huir y no por sanar. Con el tiempo esa desconexión se convierte en una sensación de vacío tan grande que ni siquiera sabes cómo volver a ser quien eras antes.
Salir de esta dinámica no significa empezar a gritar lo que callaste durante años, sino aprender a elegir cuándo hablar y cuándo callar, pero desde la conciencia. Callar no debe ser una forma de rendición, sino una herramienta de respeto hacia ti. Cuando decides guardar silencio porque entiendes que no todos merecen una explicación, porque tu paz es más importante que una pelea, eso es poder. Pero cuando callas porque sientes que tu voz no importa o porque estás demasiado cansado para insistir, eso no es poder, es desgaste. Para diferenciar ambos silencios, pregúntate, ¿cómo me siento después de callar? Si lo que sientes es paz, alivio y claridad, entonces tu silencio está bien orientado. Pero si lo que sientes es frustración, rabia contenida o tristeza, probablemente estás usando el silencio como una forma de escapar en lugar de sanar. El silencio verdadero no te encierra, te libera. Te permite observar sin reaccionar, comprender sin desgastarte, avanzar sin quedarte atrapado en el ruido. El silencio vacío, en cambio, es como un eco que te persigue. Te recuerda constantemente lo que quisiste decir y no dijiste, lo que quisiste expresar y no pudiste. No es una pausa, es un bloqueo. Y vivir en ese bloqueo tiene un costo emocional enorme. Te roba la capacidad de sentirte pleno, de relacionarte desde la verdad, de defender lo que realmente importa para ti. Aprender a usar el silencio de forma estratégica es un acto de autoconocimiento. Significa que sabes cuándo hablar para construir y cuándo callar para no desgastarte. No callas por miedo, sino por sabiduría. No huyes de las conversaciones difíciles, sino que eliges cuándo son necesarias y cuándo el silencio dice más que cualquier palabra. Este tipo de silencio no es pasividad, es una decisión activa de cuidar tu energía, tu mente y tu corazón. Al final, el silencio vacío y el silencio estratégico se diferencian en una sola cosa: la intención. Uno nace del cansancio y te quita fuerza, el otro nace de la conciencia y te la devuelve. Y tú siempre tienes el poder de elegir cuál de los dos quieres que sea tu voz invisible. Porque el silencio, aunque no hable, dice mucho. Puede ser un arma que se vuelve contra ti, o puede ser la herramienta más poderosa para recuperar tu paz. Todo depende de cómo lo uses y desde dónde lo construyas. La máscara que cansa. Hay un tipo de silencio que no nace de la paz ni de la madurez, sino de una máscara cuidadosamente construida para aparentar fortaleza. Es ese silencio acompañado de publicaciones calculadas, frases motivacionales o fotos donde la sonrisa está tan ensayada que parece auténtica pero no lo es. Por fuera todo grita independencia, superación y seguridad. Por dentro, en cambio, late una espera silenciosa, una esperanza de que el otro vea, no te reaccione. Este tipo de máscara no es fortaleza, es agotamiento disfrazado de orgullo, y sostenerla durante demasiado tiempo termina por drenar cada gota de energía emocional. Fingir fuerza con publicaciones no te hace más fuerte. De hecho, suele hacer lo contrario, te encierra en una narrativa que no coincide con tu realidad interna. Es como vivir un doble papel. Por un lado, intentas convencer al mundo de que estás bien, de que has superado todo, de que nada te afecta. Por otro, al apagar la pantalla del teléfono vuelves a mirar el vacío, esperando un mensaje, una señal de que tu ausencia ha sido notada. Esta contradicción desgasta más que cualquier discusión porque te obliga a sostener una imagen que no se siente verdadera. Y cuanto más tiempo mantienes esa máscara, más difícil se vuelve recordar quién eres realmente cuando dejas de actuar. El peso emocional de aparentar indiferencia es inmenso. No solo porque exige un esfuerzo constante para no romper el personaje, sino porque te desconecta de tus propias emociones. Terminas creyendo que mostrar tu dolor es debilidad, que expresar lo que sientes te hace vulnerable, y por eso reprimes todo. Sin embargo, lo que no expresas no desaparece, se acumula. Y mientras más tratas de parecer fuerte, más te hundes en un silencio interno que no libera, sino que aprisiona. Es como cargar con una armadura que te protege de la mirada de los demás, pero que al mismo tiempo te aplasta por su peso. Muchas personas caen en la trampa de esta máscara
porque creen que ser vistas como indiferentes o inalcanzables es la mejor forma de recuperar poder en una relación. Piensan que si muestran que no les importa el otro, reaccionará, volverá, se dará cuenta de lo que perdió. Pero el problema es que esa estrategia rara vez funciona, y cuando no lo hace, deja un vacío más grande. Porque no solo no consigues la reacción que esperabas, sino que te quedas atrapado en una pose que no te permite vivir tu duelo real. Y sin duelo, no hay sanación. Sostener una máscara además te aleja de la autenticidad. Te obliga a vivir en función de lo que el otro podría pensar o sentir, en vez de centrarte en tu propio bienestar. Publicas algo no porque te nazca, sino porque esperas que lo vea. Te muestras sonriente no porque estés feliz, sino para demostrar que no te afecta. Este tipo de comportamiento te mantiene en un bucle de validación externa que nunca termina porque cada vez que no recibes la reacción esperada, sientes que necesitas demostrar más, aparentar más, fingir mejor. Es un ciclo sin fin que desgasta el alma. La verdadera fortaleza no se construye con máscaras. No se trata de aparentar que nada duele, sino de reconocer lo que duele y atravesarlo. La fuerza real es silenciosa, pero no porque se esconda, sino porque no necesita gritar para ser vista. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que cada frase motivacional que compartes para impresionar a otros, en realidad, es un recordatorio de algo que tú mismo no te crees del todo. Y esa incongruencia entre lo que muestras y lo que sientes se convierte en una carga emocional que solo retrasa el proceso de sanar. Es natural querer demostrar que estás bien, especialmente cuando te han herido o ignorado. Nadie quiere ser visto como vulnerable, como el que perdió en una relación. Pero el problema surge cuando tu vida entera gira en torno a esa demostración. Cuando cada acción está pensada para provocar, para enviar un mensaje oculto para decir, mírame, estoy mejor sin ti, aunque en realidad sigues mirando el teléfono esperando una respuesta. Esa es la trampa del orgullo herido. Te hace actuar desde el deseo de ser visto, no desde el deseo de estar en paz. La máscara que cansa, no solo agota, también te aleja de tu verdad. Porque para sanar de verdad necesitas atravesar las emociones, sentirlas, procesarlas, incluso llorarlas. Fingir que no existen no las hace desaparecer, las hace más profundas. Cada vez que reprimes lo que sientes, es como si estuvieras almacenando dolor en un lugar oculto que tarde o temprano explota. Y cuando eso pasa, no solo te enfrentas a la herida original, sino también al peso de todo lo que no dijiste, de todo lo que negaste sentir. Por eso es tan importante aprender a soltar la necesidad de aparentar. No tienes que demostrarle nada a nadie, ni siquiera a esa persona que no supo valorarte. Tu proceso de sanación es solo tuyo, no necesita ser exhibido. La verdadera sanación no ocurre en las redes sociales, ni en los gestos para que el otro se dé cuenta. Ocurre en el silencio sincero que eliges para reconstruirte. En ese espacio no hay máscaras, solo hay verdad. Y aunque esa verdad a veces sea dolorosa, es mucho más liberadora que cualquier disfraz. La autenticidad es el antídoto contra el desgaste emocional de la máscara. Mostrarte vulnerable no te hace débil, te hace humano. Admitir que algo te dolió no significa que hayas perdido poder, significa que tienes el valor de enfrentarlo. No necesitas fingir que no te importa para recuperar tu dignidad. La dignidad viene de saber quién eres, de no traicionarte, de no convertir tu vida en una actuación para impresionar a quien ya no está. Cuando entiendes esto, tu energía cambia. Ya no actúas para provocar una reacción, sino para estar en paz contigo mismo. Romper con la máscara es también un acto de liberación. Te permite volver a ser tú sin poses ni estrategias. Te das cuenta de que no necesitas probar nada, que tu silencio puede ser poderoso cuando nace de la serenidad y no de la manipulación. Es entonces cuando el otro, si llega a notarlo, ve algo diferente. No una persona que finge estar bien para llamar la atención, sino alguien que de verdad ha aprendido a estar en calma sin necesidad de demostrarlo. Al final, sostener una máscara solo te aleja de lo que más necesitas,
honestidad emocional. Fingir fuerza no te acerca a la verdadera fortaleza. Al contrario, te agota. Cada día que pasas intentando parecer algo que no eres, es un día en el que te alejas de ti mismo. La única forma de sanar de verdad es permitirte sentir, permitirte ser vulnerable, permitirte ser humano. Solo entonces el silencio deja de ser una actuación y se convierte en un espacio de transformación real, en un refugio que te fortalece en lugar de desgastarte. El momento del quiebre interno. Hay un instante imperceptible, casi silencioso, en el que algo dentro de ti se quiebra para siempre, pero no como una ruptura que te destruye, sino como una fractura que revela tu verdadera fuerza. Es ese momento en el que dejas de buscar respuestas en el otro, en las circunstancias o en las promesas rotas, y comienzas a mirarte de frente, a reencontrarte con lo que siempre estuvo en ti, pero que habías olvidado por vivir pendiente de la mirada ajena. No llega con un gran anuncio, ni con un día señalado en el calendario. Simplemente, un día despiertas y sientes que ya no tienes ganas de esperar, que la ansiedad por ser notado ha perdido sentido, y que tu paz vale mucho más que cualquier reacción que nunca llegó. Este quiebre interno suele aparecer después de atravesar un periodo de agotamiento emocional, de intentos invisibles por ser valorado, de silencios vacíos, que no provocaron nada más que una sensación de insignificancia. Al principio puede doler porque implica aceptar que lo que esperabas del otro no va a llegar, que las respuestas que buscabas fuera de ti no existen. Pero justo en ese dolor hay una semilla de claridad. Comienzas a entender que tu vida no puede seguir girando alrededor de una validación externa que no depende de ti. Ese es el verdadero momento del quiebre, cuando eliges volver a ti, no porque el mundo te haya dado lo que mereces, sino porque decides dejar de mendigarlo. Una de las señales más claras de que tu silencio está cambiando su naturaleza es que ya no lo sientes como una espera. Antes, cada día de ausencia era una prueba, una cuenta atrás, esperando una reacción que nunca llegaba. Pero ahora tu silencio empieza a sentirse distinto, más ligero, más tuyo. Ya no lo usas para provocar ni para medir el interés de los demás, sino como un espacio de calma en el que te escuchas a ti mismo. Cuando notas que no revisas compulsivamente el teléfono, que ya no analizas si alguien vio o no tus gestos, es porque el foco ha dejado de estar afuera. Estás volviendo a ti, y eso es un cambio profundo, casi imperceptible para los demás, pero liberador para tu corazón. Otra señal es la forma en la que cambian tus pensamientos. Antes, cada recuerdo era una pregunta, y sí, que te mantenía atado al pasado. Ahora, aunque los recuerdos siguen existiendo, no te desgarran. Los ves con distancia, con una especie de respeto por lo que fueron, pero sin la necesidad de revivirlos ni de darles más poder del que merecen. Empiezas a aceptar lo que pasó, no como una derrota, sino como una lección que te llevó a descubrir aspectos de ti que no conocías. Esa serenidad es uno de los indicadores más claros de que tu silencio está sanando y no esperando. El punto sin retorno emocional se presenta cuando, sin proponértelo, dejas de planear cualquier forma de volver a esa dinámica que te agotaba. No es una decisión consciente de «ya no voy a buscar más», sino un sentimiento que simplemente se instala. Ya no te importa recibir esa llamada, ya no te quita el sueño si la otra persona piensa en ti o no. No es que hayas dejado de sentir, sino que has dejado de desgastarte. Es como si algo en ti entendiera por fin que no tiene sentido seguir gastando energía en un lugar donde no hay reciprocidad. Y esa comprensión trae consigo una libertad que no habías experimentado antes. Ese momento de quiebre interno no significa que de la noche a la mañana todo el dolor desaparezca. Todavía habrá días de nostalgia, recuerdos que te toquen, emociones que vuelvan a emerger. Pero la diferencia está en que ya no te paralizan. Has cruzado una frontera emocional en la que tu bienestar pesa más que cualquier esperanza. Ya no buscas ser reconocido porque has comenzado a reconocer tu propio valor. Esa es la verdadera victoria, cuando tu silencio deja de ser un arma dirigida al otro
y se convierte en un refugio donde tú te reconstruyes. Es posible que este cambio descoloque a quienes antes estaban acostumbrados a tu disponibilidad emocional. Cuando dejas de esperar, tu energía cambia de una forma tan evidente que los demás lo perciben. Antes eras predecible, respondías, siempre estabas ahí, incluso cuando no te valoraban. Ahora ya no. Ahora tu presencia no está garantizada, no porque estés castigando a nadie, sino porque has comprendido que tu tiempo y tu paz son demasiado valiosos para desperdiciarlos en quien no sabe cuidarlos. Y esa firmeza silenciosa pero real empieza a marcar una diferencia. En este proceso, también aprendes a ser más honesto contigo. Ya no te cuentas historias para justificar la indiferencia de otros, ni buscas excusas para seguir enganchado a vínculos que te desgastan. Aceptas la realidad como es, aunque sea dolorosa, porque sabes que solo enfrentándola podrás avanzar. Y paradójicamente esa honestidad te da más fuerza que cualquier ilusión. Te das cuenta de que lo que antes te mantenía atrapado no era el amor verdadero, sino el miedo a soltar, a estar solo, a no sentirte importante. Pero cuando logras atravesar ese miedo, descubres una libertad que es mucho más poderosa que cualquier validación externa. El quiebre interno también se nota en tu forma de hablarte a ti mismo. Dejas de reprocharte por no ser suficiente, de castigarte por lo que no hiciste, de compararte con otros. En lugar de eso, empiezas a tratarte con más compasión. Te das cuenta de que lo que mereces no se mendiga y que no necesitas esforzarte por demostrar tu valor a nadie que no quiera verlo. Este cambio de diálogo interno es quizás el indicador más claro de que tu silencio se está transformando en claridad y no en una espera interminable. Identificar este punto sin retorno es un acto de conciencia. No ocurre de forma dramática, sino como un despertar suave pero firme. Un día simplemente notas que ya no estás mirando hacia atrás, que tu atención está en el presente y en lo que quieres construir para ti. Es una sensación de ligereza, de no cargar con expectativas, ni con la necesidad de ser recordado. No significa que no te importe nada, sino que lo que te importa ahora tiene que ver más contigo que con los demás. El momento del quiebre interno no es el final de algo, es el inicio de una etapa nueva. Una etapa en la que tu silencio ya no es ausencia, sino presencia. Una presencia más fuerte, más consciente, más libre. Cuando llegas a ese punto, dejas de vivir esperando señales y comienzas a crear tus propias respuestas. Dejas de mirar el teléfono y empiezas a mirar tu vida con otros ojos. Entiendes que no necesitas ser buscado para ser valioso, porque ya no mides tu valor en función de las reacciones de nadie. Al final, este momento de quiebre es la mejor prueba de que todo lo que atravesaste tenía un propósito de volverte a ti. No es fácil llegar hasta ahí, pero cuando lo logras, tu mundo cambia. Dejas de actuar para provocar, para demostrar o para ser visto. Actúas porque te conoces, porque sabes lo que mereces y porque ya no tienes miedo de estar en tu propia compañía. Y ese es el poder real de este punto sin retorno, descubrir que tu paz no depende de nadie más que tu fuerza, viene de adentro, y que tu silencio ahora sí es el reflejo más puro de tu claridad. Renacer en tu propio espacio. Hay un momento en el que el silencio deja de ser un eco de dolor y se transforma en un refugio. No un refugio para esconderte del mundo, sino un espacio donde comienzas a reconstruir todo aquello que habías dejado olvidado en el fondo de ti. Es allí, en ese espacio íntimo y personal, donde se produce el verdadero renacimiento. Porque cuando dejas de mirar hacia afuera en busca de validación o reconocimiento, descubres que siempre tuviste todo lo necesario para volver a empezar, para volver a ser tú, con una fuerza nueva y una serenidad que antes no conocías. Reconstruir tu identidad no significa volver a ser la persona que eras antes de la herida, sino reinventarte con lo aprendido. Cada decepción, cada silencio, cada ausencia que dolió, ha dejado una enseñanza que, bien entendida, se convierte en un cimiento más sólido. De repente, lo que antes te hacía sentir frágil,
ahora te da perspectiva. Ya no necesitas demostrar nada a nadie porque la mirada más importante, la tuya, por fin empieza a ver todo lo que vales. Es una sensación liberadora darte cuenta de que no estás en guerra con nadie, solo estabas desconectado de tu esencia. El poder de este renacimiento se manifiesta en acciones concretas, no en grandes gestos dramáticos, sino en detalles cotidianos que marcan la diferencia. Comienzas por recuperar pequeñas rutinas que habías abandonado. Tal vez vuelves a caminar por las mañanas, no para despejarte de alguien, sino para escuchar tu propia respiración y sentir el pulso de tu vida. Tal vez recuperas proyectos que dejaste a medias porque estabas demasiado ocupado, esperando que otros te valoraran. Ahora entiendes que crear, aprender, explorar y disfrutar son actos de amor propio que te devuelven la sensación de estar vivo. El cuidado personal deja de ser algo superficial y se convierte en un ritual. No lo haces para ser visto, sino para sentirte bien en tu propia piel. Cada pequeño gesto cuenta, desde cuidar tu alimentación hasta organizar tu espacio, leer ese libro que tenías pendiente o simplemente darte un momento de silencio para reflexionar. No es un cambio repentino, sino una serie de pasos que día a día construyen una versión de ti más consciente y serena. Esa constancia silenciosa se vuelve magnética, porque no hay nada más atractivo que alguien que está en paz consigo mismo. Lo más curioso es que cuando empiezas a renacer en tu propio espacio, el mundo lo nota sin que tengas que decir nada. Las personas comienzan a percibir algo distinto en ti, una energía tranquila, una luz discreta pero firme, un aire de alguien que no está buscando desesperadamente ser aprobado. Ya no actúas para obtener una reacción, sino porque has encontrado un ritmo propio. Y esa independencia emocional no solo te fortalece, sino que se convierte en un imán natural para quienes te rodean. La serenidad es una fuerza silenciosa que atrae más que cualquier intento de llamar la atención. Renacer también implica aceptar que hubo una parte de ti que se perdió en el camino. Quizás te entregaste demasiado, olvidaste tus propios sueños, viviste pendiente de las emociones de otros. Pero ahora entiendes que cada uno de esos tropiezos te ha traído hasta este punto de claridad. No se trata de olvidar el pasado, sino de mirarlo con gratitud como una etapa necesaria para poder volver a construir desde una base más sólida. Ya no eres el mismo, y eso es una bendición. Porque el nuevo tú tiene cicatrices, sí, pero también tiene una paz que no cambia por nada. Este proceso no es lineal. Habrá días en los que te sentirás fuerte y otros en los que el peso de los recuerdos intentará detenerte. Pero cada vez que eliges levantarte, cada vez que decides invertir tiempo en ti, en lugar de en lo que perdiste, tu nueva identidad se refuerza. Es como pulir una piedra hasta que revela su brillo. Y ese brillo no tiene que ser visto por todos, basta con que tú lo reconozcas para que empiece a iluminar tu vida. Las acciones más pequeñas son las que más transforman. Tomarte una mañana para escribir lo que sientes, ordenar tu casa como símbolo de orden interno, dedicar tiempo a aprender algo nuevo, cuidar tu cuerpo y tu mente como si fueran tu mayor tesoro. Todo esto va tejiendo una red de seguridad emocional que te sostiene incluso en los días más difíciles. Es ahí donde te das cuenta de que ya no necesitas el reconocimiento de los demás, porque te has convertido en tu propio apoyo, en tu propio refugio. Y sin proponértelo, el mundo lo percibe. Ya no hay máscaras ni tácticas. Tu energía ha cambiado porque no está contaminada por la necesidad de demostrar nada. Tu presencia se vuelve más ligera y al mismo tiempo más firme. Hablas menos, pero cada palabra tiene más peso, porque viene de un lugar de autenticidad. No estás buscando encajar, estás simplemente viviendo en coherencia con lo que eres ahora. Y eso sin esfuerzo atrae. No porque lo busques, sino porque la serenidad es un lenguaje que todos entienden, aunque nadie lo pronuncie. Renacer en tu propio espacio es un recordatorio de que la vida sigue incluso cuando creías que todo estaba detenido. Es comprender que las ausencias no son vacíos permanentes,
sino oportunidades para redescubrirte. Es elegir cada día ser un poco más fiel a ti mismo, dejar de mirar tanto hacia afuera y volver a habitar tu propio mundo con orgullo y calma. Cuando lo logras, ya no te importa tanto quién se fue o quién no reaccionó, porque tu energía está enfocada en lo único que realmente puedes controlar: tu crecimiento, tu bienestar y tu paz interior. Al final, este renacimiento se convierte en tu mayor poder, no porque hayas conseguido que el otro se arrepienta o te busque, sino porque ya no lo necesitas. Tu valor ya no depende de ser recordado ni de ser aceptado, sino de lo que construyes día a día en silencio. Y en ese silencio, lejos del ruido y de las expectativas ajenas, es donde tu nueva versión comienza a brillar con una luz que solo nace de la autenticidad. El magnetismo del silencio pleno. Hay un tipo de silencio que no es vacío ni ausencia, sino una declaración silenciosa de fortaleza y autoconfianza. Es el silencio pleno ese que no se usa como táctica para provocar una reacción, sino que surge de un lugar de serenidad y claridad interior. Este silencio no pesa ni duele, al contrario, tiene un magnetismo natural, porque no busca llamar la atención, y sin embargo, la atrae. No se trata de desaparecer para ser notado, sino de existir de tal manera que tu presencia se sienta incluso cuando no dices nada. Cuando alcanzas este estado, tu energía comunica más que cualquier palabra, y lo hace sin esfuerzo. El silencio auténtico genera respeto, porque no nace de la debilidad, sino de una elección consciente. Las personas perciben cuando tu silencio no es una forma de escapar o de manipular, sino un reflejo de que no necesitas explicar cada paso ni justificarte ante nadie. Es una demostración de autocontrol, de no dejarte arrastrar por impulsos o por la necesidad de validación. Ese tipo de energía desarma porque no es reactiva, no compite, no grita, no intenta convencer, simplemente está firme y estable, y eso en sí mismo se convierte en una presencia poderosa. Cuando ya no necesitas gritar para ser notado, todo cambia. Las palabras dejan de ser herramientas de persuasión y se convierten en actos de verdad. Ya no hablas para demostrar, sino para aportar algo genuino. Y si no tienes nada que decir, te permites el silencio sin sentir que eso te hace menos. Es una postura que transmite seguridad, porque quien está en paz consigo mismo no necesita adornar su vida con explicaciones ni adornos emocionales. Esta calma se percibe incluso sin contacto directo. Es como una vibración que llega a los demás y les hace notar que algo en ti ha cambiado. Ya no estás buscando, ya no estás esperando, simplemente estás viviendo con coherencia. Lo fascinante de este tipo de silencio es la paradoja que encierra: cuanto menos buscas, más te buscan. No porque estés aplicando una estrategia calculada, sino porque tu energía ya no proyecta carencia. Antes, cuando intentabas llamar la atención, todo en tu actitud gritaba necesidad: tus palabras, tus gestos, tus silencios forzados. Pero ahora, cuando ya no hay un objetivo externo que te motive, cuando tu atención está centrada en tu bienestar y en tus propios proyectos, el mundo comienza a girar hacia ti de forma natural. Es como si el hecho de no correr detrás de nada hiciera que las cosas y las personas correctas encontraran el camino hacia ti. Este magnetismo no es algo que puedas fingir. Surge de forma orgánica cuando aprendes a estar bien contigo mismo, cuando tu silencio no es un arma ni una respuesta automática, sino un espacio para respirar y ser. Es entonces cuando las personas que antes te daban por sentado comienzan a sentir tu ausencia de una manera distinta. No porque la uses como castigo, sino porque tu presencia se ha vuelto más selectiva, más consciente. Y cuando algo deja de estar disponible de forma automática, empieza a ser valorado de verdad. La clave está en entender que el silencio pleno no es una actitud de frialdad, sino de madurez emocional. No es que te vuelvas distante o inaccesible, sino que ya no reaccionas de forma impulsiva ante cada estímulo. Sabes cuándo es necesario hablar y cuándo es mejor guardar silencio,
no para manipular, sino porque has aprendido que no todas las batallas merecen tu energía. Esta forma de actuar genera un respeto casi inmediato, porque demuestra que tu paz no está en venta, que tu estabilidad no depende de lo que otros hagan o digan. Hay algo profundamente atractivo en alguien que no necesita imponerse para ser escuchado. Cuando ya no te importa ser el centro de atención, tu sola autenticidad se vuelve magnética. Ya no hay urgencia en tus gestos ni ansiedad en tu silencio. Lo que antes era una herramienta para ser notado ahora es simplemente un reflejo de tu estado interno. Y esa diferencia es tan evidente que los demás la sienten incluso aunque no puedan explicarla con palabras. El magnetismo del silencio pleno también reside en su capacidad de filtrar. Ya no te interesa atraer a cualquiera porque has comprendido que no todas las personas merecen tu energía. Tu silencio actúa como una especie de frontera invisible. Quienes de verdad valoran tu esencia se acercan, mientras que los que solo buscaban tu atención por interés o por hábito se alejan. No porque tú los rechaces activamente, sino porque tu energía ya no se presta al juego de la aprobación constante. Y eso, lejos de ser una pérdida, es una forma de ganar claridad sobre quién realmente importa. Este tipo de silencio no se logra de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso de introspección y de reconstrucción interna. Al principio puede parecer extraño, incluso incómodo, porque estamos acostumbrados a medir nuestro valor por las respuestas que obtenemos. Pero con el tiempo, descubres que lo más valioso no es lo que provocas en los demás, sino lo que logras construir en ti mismo. Cuando tu silencio nace de esa comprensión, deja de ser una ausencia para convertirse en una presencia poderosa, que se percibe incluso en la distancia. En última instancia, el magnetismo del silencio pleno no es otra cosa que el reflejo de una vida en equilibrio. Una vida donde ya no necesitas convencer, donde no te desgastas, buscando pruebas de tu valor porque ya lo conoces. Tu silencio en ese punto no se siente como una carencia, sino como una fuerza que habla por sí misma. Es una calma que inspira, que atrae, y que sin proponértelo, hace que otros te busquen. No porque los necesites, sino porque la autenticidad siempre encuentra eco en quienes saben reconocerla. Y quizás esa es la verdadera lección, que no es el ruido lo que te da presencia, sino la claridad con la que eliges cuándo callar y cuándo hablar. Que el respeto no se obtiene mendigando atención, sino aprendiendo a estar tan en paz contigo que tu sola forma de estar aún en silencio se convierte en un lenguaje que todos pueden sentir. Ese es el poder del silencio pleno. No busca, no presiona, no compite. Simplemente existe, y en esa existencia serena se vuelve imposible de ignorar. No todos merecen tu retorno. Hay una verdad que, aunque cuesta aceptar, se vuelve cada vez más clara con el tiempo. No todos merecen tu retorno. No todas las personas que un día ocuparon un espacio en tu vida están destinadas a permanecer. Algunas relaciones, por más intensas que hayan sido, no están hechas para resistir las pruebas del tiempo, porque fueron construidas sobre bases frágiles o sobre emociones que dejaron de ser recíprocas. Entender esto no es un acto de frialdad ni de desdén, es un gesto profundo de amor propio, un reconocimiento de que no puedes seguir ofreciendo tu presencia a quienes no supieron valorarla cuando la tenían. La tentación de volver suele aparecer en momentos de nostalgia, cuando los recuerdos dulces se superponen al dolor. Pensamos en lo bueno que hubo y olvidamos las razones por las que decidimos alejarnos. Pero si el vínculo no cambió, si la esencia de esa relación sigue siendo la misma, que un día nos desgastó, regresar solo prolonga el ciclo de heridas. Volver no siempre es una muestra de madurez. En muchas ocasiones es una forma de negarse a aceptar que algo ha terminado. Y la verdad es que saber cerrar capítulos es tan valioso como saber empezar de nuevo. Cerrar una puerta no tiene por qué ser un acto cargado de resentimiento. Al contrario, cuando lo haces desde la paz, comprendes que no se trata de culpar a la otra persona ni de guardar rencor. Se trata de aceptar que lo que un día compartieron ya no tiene el mismo sentido
que seguir invirtiendo energía en algo que no te nutre es un acto de autoabandono. No todos están preparados para entender tu silencio, ni para valorar tu distancia, y eso está bien. No todos tienen que entenderlo porque este acto no es para ellos, es para ti. Aprender a cerrar puertas es aprender a soltar la idea de que necesitas arreglarlo todo. No siempre es necesario dar explicaciones extensas ni intentar que el otro entienda tus motivos. Hay despedidas que se viven en silencio no por cobardía, sino porque explicarlas solo abriría heridas que ya no necesitan más palabras. Cuando decides cerrar una puerta sin resentimiento, lo haces con la claridad de que tu paz está por encima de cualquier intento de demostrar algo. Entiendes que no es tu tarea enseñar a otros el valor de lo que perdiste en el camino, porque lo más importante es no perderte a ti mismo en ese proceso. La paz se convierte en tu filtro más poderoso. Cuando comienzas a vivir desde un estado de serenidad, notas con mayor claridad qué vínculos suman y cuáles restan. La paz no se negocia. Si una relación te obliga a renunciar a tu calma, a comprometer tu bienestar o a estar constantemente justificándote, entonces esa relación ya no tiene un espacio en tu nueva vida. Y esto no es egoísmo, es simplemente reconocer que no todos merecen un lugar en tu círculo más íntimo, porque no todos saben cuidar de él. No todos merecen tu retorno porque no todos saben valorar lo que significa que estés presente. Hay personas que solo entienden el valor de algo cuando lo pierden, pero eso no significa que debas volver para darles otra lección o para demostrar tu valía. Tu ausencia ya habló por sí sola, y tu silencio ya dejó el mensaje más claro. No necesitas forzar nada para ser visto. Y si no lo entendieron antes, probablemente no lo harán después. Tu energía debe estar enfocada en crear espacios donde tu presencia sea reconocida sin necesidad de pruebas constantes. Cerrar puertas también significa dejar de insistir en lo que no se abre. Hay vínculos que simplemente no tienen un lugar en la nueva versión de ti que está renaciendo. No porque esas personas sean malas, sino porque el camino que eliges ahora requiere una frecuencia distinta, una mirada distinta. Tal vez en su momento compartieron algo genuino, pero hoy ya no existe el mismo punto de conexión. Y eso no es una tragedia, es parte del ciclo natural de la vida. No todos los capítulos están destinados a durar para siempre. Para aprender a cerrar sin resentimiento, es importante reconocer tu propio valor, sin depender de lo que otros piensen. Cuando sabes lo que vales, no sientes la necesidad de volver a un lugar donde tu esencia no fue comprendida. Aceptas que tu camino y el de esa persona ya no corren en paralelo, y que el amor más grande que puedes ofrecer es hacia ti mismo, hacia tu paz, hacia tu crecimiento. Porque volver a lo que ya te rompió es como caminar sobre cristales rotos, esperando no cortarte tarde o temprano. Volverás a sangrar. La paz actúa como un filtro natural para las relaciones más sanas. Cuando te mueves desde un estado de tranquilidad interior, atraes a personas que también respetan esa calma. Ya no te conectas desde el drama, la ansiedad o el deseo de llenar vacíos. Te conectas desde la libertad, desde el respeto mutuo, desde la claridad de saber que no necesitas perderte a ti mismo para estar con alguien. Esta nueva dinámica no deja espacio para vínculos que absorben, que manipulan o que te hacen sentir insuficiente. No todos merecen tu retorno porque tu nueva versión es más consciente, más selectiva, más firme. Ahora, eliges relaciones que suman personas que entienden el valor de tu tiempo, tu presencia y tu energía. Y esto no se trata de ser duro o inaccesible, sino de haber comprendido que tu paz es sagrada, que ya no tienes que gastar tus fuerzas en demostrar lo que eres a quienes no supieron verlo cuando más lo ofrecías. Tu camino ahora está enfocado en crecer, en evolucionar, en rodearte de aquello que te impulsa, en lugar de frenar tu avance. Cuando logras integrar esta visión, el pasado deja de ser una carga. Ya no miras atrás con resentimiento, sino con gratitud por lo aprendido. Sabes que cada experiencia, incluso las que dolieron,
fue una pieza necesaria para construir la persona que eres hoy. Pero también sabes que no es necesario regresar a ellas, que la vida se trata de avanzar, no de dar vueltas alrededor de lo mismo, esperando un desenlace diferente. Tu fuerza ahora reside en tu capacidad de seguir adelante sin rencor, sin explicaciones innecesarias y, sobre todo, sin el deseo de volver a lugares donde ya no encajas. En definitiva, entender que no todos merecen tu retorno es una forma de protegerte. Es un recordatorio de que tu energía, tu tiempo y tu paz son recursos demasiado valiosos para desperdiciarlos en personas o situaciones que no te devuelven nada más que vacío. Tu vida cambia cuando entiendes que las puertas que cierras con calma no te alejan de algo, sino que te acercan a lo que realmente importa: tu bienestar, tu crecimiento y las relaciones que están alineadas con tu nueva forma de ser. Y en ese entendimiento, el silencio se convierte en la señal más clara de que has aprendido a elegirte una y otra vez. El poder de no explicar. Llega un momento en el que descubres que no necesitas justificar cada paso que das, ni explicar constantemente por qué tomas ciertas decisiones. Es un cambio interno profundo, casi imperceptible al principio, pero que marca un antes y un después en tu forma de relacionarte con el mundo. Durante mucho tiempo creíste que tenías que dar explicaciones, como si la validez de tus elecciones dependiera de la aprobación de los demás. Había una necesidad casi instintiva de hacerte entender, de dar argumentos, para que otros no malinterpretaran tus silencios, tus ausencias o tus cambios de rumbo. Pero con el tiempo, te das cuenta de que ese esfuerzo es agotador y sobre todo innecesario. No todos merecen acceso a las razones que te guían. Algunas decisiones nacen del corazón, de la intuición, de ese lugar silencioso en el que nadie más puede entrar. Dejar de explicar es un acto de libertad, no porque tengas algo que ocultar, sino porque ya no sientes la necesidad de ser validado a través de la comprensión ajena. Las explicaciones constantes se convierten en cadenas invisibles, en un intento desesperado por convencer a los demás de que tus acciones tienen un sentido que ellos deben aceptar. Pero la verdad es que no tienes que convencer a nadie. Tus decisiones son tuyas, tu vida es tuya, y el único permiso que necesitas es el que te das a ti mismo. Esa comprensión trae consigo una ligereza inmensa, como si dejaras de cargar con un peso que no te correspondía. La libertad de no explicar nace cuando entiendes que tu valor no depende de ser entendido por todos. Habrá quienes interpreten tu silencio como frialdad, tu distancia como indiferencia o tus decisiones como arrogancia. Pero ya no importa. No estás aquí para dar un reporte de tus emociones, ni para justificar por qué algo dejó de hacerte bien. Lo importante es que tú lo sabes, que tú sientes la paz de haber tomado el camino correcto, aunque para otros parezca incomprensible. Es en ese punto cuando tu silencio empieza a hablar más fuerte que cualquier argumento. No necesitas defenderte porque tu coherencia interior lo hace por ti. Este poder de no explicar no surge de la noche a la mañana. Primero viene el conflicto interno, esa sensación de que si no justificas tu ausencia o tu cambio, los demás se sentirán confundidos o incluso heridos. Pero poco a poco comprendes que no puedes vivir para satisfacer expectativas ajenas. Cada vez que intentas dar una explicación para no decepcionar a alguien, pierdes un pedazo de tu autenticidad. Y la autenticidad es algo que no se negocia. Quien realmente te valora no necesita explicaciones constantes. Entiende tus silencios, respeta tus decisiones y confía en tu criterio sin pedirte que lo pongas todo en palabras. Hay una belleza particular en el silencio de las palabras. Ese silencio que no es evasión, sino claridad. Cuando no sientes la necesidad de argumentar tus actos, tu energía se centra en lo esencial, en vivir, en sentir, en avanzar. No te quedas atrapado en discusiones interminables, tratando de justificar lo que solo tú puedes comprender por completo. Descubres que no todos los momentos necesitan ser explicados y que a veces el silencio comunica más que 1000 discursos. Es un silencio que dice: esto es lo que soy
esto es lo que elijo y no necesito convencerte para que lo aceptes. La paradoja es que cuando dejas de explicar, te vuelves más respetado. Las personas comienzan a notar que tus decisiones no se negocian con palabras sino con acciones. No intentas imponer tu visión, pero tampoco la cedes para evitar conflictos. Te mantienes firme en calma y esa calma es poderosa. El que no explica no es porque no tenga razones, sino porque ya no siente la obligación de exponerlas. Y esa certeza interior tiene un impacto profundo en quienes te rodean, porque el lenguaje más convincente es muchas veces la coherencia silenciosa. No explicar también es una forma de proteger tu energía. Cada vez que te detienes a justificarte, entregas una parte de tu paz al juicio de otros. Te expones a ser cuestionado por personas que quizá ni siquiera entienden tu historia completa. Aprender a callar y a sostener tus decisiones sin necesidad de aprobación es un gesto de madurez emocional. No significa que seas inflexible o cerrado, sino que has aprendido a confiar en ti y en tus propias intuiciones. Has entendido que tu vida no es un tribunal donde cada movimiento requiere una defensa. Además, el silencio que viene de no explicar suele ser más elocuente que cualquier palabra. Cuando decides no dar explicaciones, no porque te falten argumentos, sino porque ya no buscas convencer, transmites un mensaje claro, sabes quién eres y hacia dónde vas. No hay inseguridad, no hay titubeos. Y eso, aunque no lo digas en voz alta, se siente. Las personas pueden percibir la diferencia entre el silencio que nace del miedo y el que nace de la convicción. Este último es un imán de respeto, porque deja claro que tu fuerza no necesita ser probada. Es cierto que habrá quienes no comprendan tu silencio y lo interpreten como una actitud distante o arrogante. Pero eso ya no es tu responsabilidad. Has entendido que no puedes controlar lo que otros piensan, solo lo que tú eliges hacer con tu energía. Y elegir no explicar es en el fondo un acto de autoconservación. Es decir, no necesito tu aprobación para estar en paz con lo que decido. Cuando llegas a ese punto, te das cuenta de cuánto tiempo habías desperdiciado intentando ser entendido por personas que nunca tuvieron la disposición real de escucharte. La libertad que surge al vivir sin dar explicaciones constantes es transformadora. Dejas de sentirte atrapado en el qué dirán y comienzas a actuar desde tu verdad. Tus decisiones dejan de estar contaminadas por el miedo a decepcionar y empiezan a alinearse con lo que realmente deseas para ti. Te das cuenta de que quienes de verdad están en tu vida para sumar no necesitan que les expliques cada paso porque confían en tu esencia. Y quienes exigen explicaciones eternas probablemente no están ahí por amor sino por control. El poder de no explicar también te enseña a valorar el silencio como un aliado. Entiendes que no todo necesita ser dicho y que en ocasiones callar es la respuesta más firme que puedes dar. Cuando no entras en debates interminables, cuando no te desgastas justificando cada una de tus decisiones, demuestras que tu tiempo y tu paz son prioritarios. No necesitas demostrar tu valor ni convencer a nadie de tus intenciones. Simplemente actúas y dejas que tus acciones hablen por sí mismas. Al final, el silencio de las palabras puede decir más que 1000 argumentos porque refleja confianza. Confianza en ti, en tus elecciones, en tu capacidad de seguir adelante, sin la validación constante del exterior. Es una manera de afirmarte sin gritar, de vivir, sin pedir permiso, de avanzar, sin mirar atrás para ver quién te entiende. Y en esa simplicidad, en esa forma de vivir con coherencia, se encuentra una de las mayores libertades que puedes experimentar, la de saber que no necesitas explicar nada para ser auténtico, porque tu vida habla por ti, con una voz que no necesita palabras. Tu silencio, tu nueva fuerza. El viaje del dolor al renacer no es una línea recta, sino un proceso lleno de matices, silencios profundos, noches largas y revelaciones que llegan cuando menos lo esperas. Durante mucho tiempo, creíste que el silencio era solo una respuesta a la indiferencia del otro, una forma de protegerte de más heridas
o un intento de hacerte notar. Sin embargo, con el paso del tiempo descubres que el silencio tiene un poder mucho más grande. No se trata de ausencia, sino de presencia. Una presencia distinta, más serena y firme, que no necesita ruido para demostrar que existe. Es en ese punto, cuando tu silencio deja de ser un mecanismo de defensa y se transforma en un espacio consciente donde comienza a convertirse en tu nueva fuerza. Integrar todo el proceso significa mirar atrás sin resentimiento, sin volver a sentir la misma herida una y otra vez, y aceptar que cada momento de dolor fue necesario para que llegaras a esta claridad. Ya no eres la misma persona que callaba con el corazón lleno de rabia o con la esperanza de provocar nostalgia. Ahora tu silencio es diferente. No grita, no suplica, no espera. Es un silencio que habla de evolución de alguien que ha aprendido que su valor no depende de ser visto, sino de verse a sí mismo con dignidad. Cada etapa que atravesaste, desde la confusión y la espera hasta la aceptación y el renacimiento, ha sido una pieza fundamental para entender que tu paz no es negociable. El dolor inicial te enseñó que no puedes obligar a nadie a valorar tu presencia. Aprendiste que desaparecer para ser buscado solo desgasta cuando el otro no siente el vacío que dejas. Luego llegó esa etapa de lucha interna cuando sentías que el silencio pesaba como una prisión, porque era más una imposición que una elección. Y finalmente llegaste al punto de inflexión, ese momento en el que dejaste de esperar reacciones, en el que tu silencio empezó a sentirse como un espacio seguro, como un lugar donde podías encontrarte contigo mismo y no perderte en la mirada de los demás. Esa transformación es la raíz de tu nueva fuerza. Tu silencio ahora no busca herir, sino proteger. Es un escudo invisible que te permite seleccionar lo que entra en tu vida y lo que no. Antes cualquier gesto del otro podía alterarte, cualquier palabra podía desestabilizarte. Hoy, gracias a este silencio consciente, puedes ver todo con una distancia emocional que no te enfría, pero que te da perspectiva. Sabes cuándo hablar, cuándo retirarte y sobre todo cuándo guardar silencio, no como un acto de resignación, sino como una expresión de tu poder interior. Porque cuando tu silencio nace de la claridad, no de la desesperación, se convierte en una fortaleza que pocos pueden entender. Esta fortaleza no se construye de un día para otro. Es el resultado de haber atravesado el fuego del dolor y haber decidido no quedarte atrapado ahí. Has aprendido que las palabras en ciertos momentos son insuficientes, que no siempre necesitas explicar tu valor ni gritar para que lo noten. Tu simple manera de estar o de no estar comunica más que cualquier argumento. Y eso desarma, porque la fuerza tranquila de quien no necesita demostrar nada es una de las energías más poderosas que existen. Convertir el silencio en un territorio sagrado implica entenderlo como algo tuyo íntimo, un espacio al que pocos tienen acceso. Ya no usas tu silencio como una moneda de cambio ni como un castigo. Lo utilizas para escucharte, para decidir, para construir. Es el lugar donde tu mente y tu corazón se alinean, donde las heridas empiezan a cicatrizar sin necesidad de ruido externo. Allí, en ese silencio, empiezas a ver con claridad lo que mereces, lo que no, lo que te suma y lo que solo te resta energía. Y al tener esa visión, tu vida comienza a transformarse de forma natural. Hay algo profundamente inspirador en este tipo de silencio. No es una ausencia fría, sino una presencia más pura y consciente. Cuando las personas que te conocieron en tus momentos de desesperación ven esta nueva versión de ti, notan la diferencia. Ya no reaccionas como antes, ya no intentas demostrar tu valor, ya no compites por atención. Simplemente estás, y esa forma de estar es tan firme que resulta imposible de ignorar. Es entonces cuando tu silencio deja de ser visto como debilidad y empieza a ser percibido como lo que es una prueba de tu fortaleza y de tu madurez emocional. El camino hacia este silencio consciente también te enseña a apreciar las pequeñas cosas. Dejas de buscar validación externa y comienzas a valorar lo que construyes para ti. Descubres que la paz
no se encuentra en la aprobación de los demás, sino en los actos sencillos que realizas para cuidarte, una rutina diaria, un momento de reflexión, el placer de hacer algo solo porque te hace bien. Todas esas acciones sumadas a tu capacidad de callar cuando no es necesario hablar, fortalecen tu carácter y tu autoestima. Tu silencio se vuelve un faro cuando entiendes que no necesitas palabras para marcar tu lugar en el mundo. Es suficiente con vivir en coherencia con mantener tu integridad y con no ceder ante la tentación de explicar o justificar lo que haces. La gente empieza a percibirte como alguien que no se deja arrastrar por el ruido, alguien que no busca impresionar pero que paradójicamente inspira. Porque el verdadero magnetismo no está en lo que gritas, sino en la tranquilidad que irradias cuando sabes quién eres y no te traicionas. Este territorio sagrado que has construido con tu silencio también actúa como un filtro. Solo quienes realmente se preocupan por ti, quienes tienen una energía similar a la tuya, lograrán entrar. Ya no te abres a cualquiera ni entregas tu tiempo sin medir su valor. Tu silencio protege lo más importante, tu esencia. Y en ese proceso, aprendes a dar sin perderte, a escuchar sin absorber lo que no te pertenece, a estar presente sin dejar que tu identidad dependa de las expectativas ajenas. Cerrando este ciclo, es importante recordar que tu silencio no es un muro que te aísla, sino un puente que te conecta contigo mismo. Cada vez que eliges callar en lugar de reaccionar, estás eligiendo tu paz por encima del ruido. Cada vez que decides retirarte en lugar de mendigar atención, estás reafirmando tu valor. Y cada vez que te permites habitar ese espacio de quietud, estás renovando tu energía y preparándote para crear algo mejor. Tu nueva fuerza no necesita ser reconocida por todos. Basta con que tú la sientas. Es un poder que no se grita, se respira. No se demuestra, se vive. Has aprendido que no todas las batallas se ganan, hablando que a veces el silencio es el grito más poderoso, el mensaje más claro y la respuesta más firme. Y esa es tu victoria. Haber encontrado en el silencio un aliado, un espacio que no hiere sino que sana, que no busca venganza sino claridad. Este cierre inspirador es una invitación a mirar tu silencio con otros ojos. Ya no es un refugio para esconderte sino un territorio sagrado, donde la mejor versión de ti toma forma. Allí, lejos del ruido de expectativas ajenas, te reconstruyes sin prisas, sin máscaras, sin el peso de justificarte. Y cuando sales de ese espacio, lo haces más fuerte, más sereno, más tú. Ese es el verdadero poder, convertir el silencio en una fuerza que no destruye, sino que edifica, en una energía que no necesita palabras para ser entendida, en un espacio tan tuyo que nadie puede arrebatártelo. Al final, todo este proceso te lleva a una conclusión poderosa. Tu silencio ya no es una reacción, es una decisión. No busca herir, sino proteger lo que amas de ti. No espera que el mundo lo interprete, porque ya no lo necesita. Es tu forma más auténtica de decir: estoy en paz, y mi paz es mi fuerza. Y cuando logras llegar a ese punto, cuando tu silencio se vuelve un símbolo de tu renacer, nada ni nadie puede volver a apagar la luz que nace de ti. Llegar hasta aquí contigo ha sido un viaje de profundidad y verdad compartida. Cada palabra, cada silencio de este camino ha sido una invitación a mirar hacia adentro, a reconocer que dentro de nosotros habita una fuerza que no necesita gritar para hacerse notar. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, si sentiste que estas ideas tocaron una parte de tu historia, entonces este no es solo el final de un video, sino el inicio de un nuevo capítulo en tu vida. El silencio del que hemos hablado no es ausencia, es presencia. Es el espacio donde renace tu autenticidad, donde vuelves a recordarte que no necesitas convencer a nadie de tu valor. Si llegaste hasta este punto, quiero agradecerte de corazón por tu tiempo y por permitirte sentir y reflexionar junto a estas palabras. No hay nada más valioso que tu atención consciente, porque significa que estás dispuesto a trabajar en ti, a crecer, a soltar lo que ya no te sirve. Quiero que te lleves algo muy claro: tu silencio, cuando nace de la paz,
tiene un poder inmenso. No es para castigar ni para probar nada. Es para proteger tu energía, para que tu vida empiece a girar en torno a lo que realmente te hace bien. Y cuando empiezas a vivir desde esa verdad, todo cambia. Las personas que deben estar a tu lado lo sentirán, y aquellas que no suman, se apartarán dejando espacio para relaciones más sanas, para una vida más ligera. Gracias por ser parte de este espacio, por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje despertó algo en ti, te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás cada semana nuevas ideas, nuevos espejos que te ayudarán a no perder el rumbo y a seguir creciendo con firmeza y calma. No es solo un canal, es un lugar para almas que buscan claridad y fortaleza tal como tú lo estás haciendo ahora. Déjame en los comentarios qué parte de este video fue la que más tocó tu corazón, cuál fue esa frase o idea que sientes que necesitabas escuchar hoy. Y si conoces a alguien que esté atravesando un momento de silencio doloroso, compártelo. Nunca sabes cuántas vidas puede iluminar un mensaje en el momento adecuado. Gracias de verdad por estar aquí, porque al escucharte a ti mismo, al permitirte este tiempo de reflexión, ya diste el primer paso hacia un renacer más pleno y auténtico. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos construyendo juntos esta fortaleza silenciosa que nada ni nadie puede derrumbar.